Pues buen día. Lo que vamos a platicar ahora es relativo al juego, a la infancia, a la maduración. Y bueno, yo concretamente les quiero compartir una modalidad de trabajo de juego libre con los niños. Se habla de juego como juego libre, como si fuera uno y el mismo siempre, y en realidad depende de muchas cosas. Dependiendo de las finalidades, de los espacios institucionales. Entonces, bueno, yo les voy a hablar concretamente de la perspectiva de la psicomotricidad francesa de Bernard Couturier. Las reflexiones sobre el juego tienen que ver con teorizaciones y con propuestas reflexivas bastante más generales que lo que podemos entender como juego dentro del salón de clase. Esto es importante porque a veces se ve como muy lejano lo que hacen los antropólogos o los sociólogos de lo que podemos hacer en el salón de clase, y la verdad hay como hilos conectores que sí tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hay varios teóricos del juego, más pues, pero digamos los que yo conozco y les quiero compartir algunas poquitas ideas, son el holandés Huizinga y el francés Quejoa. Entonces, básicamente lo que hace Huizinga es decir, bueno, toda la historia de la cultura, él hace estudios, hace un libro que se llama Homo Ludens, ¿no?, donde habla del juego, del papel del juego en la constitución, en el desarrollo, en la construcción de todas las culturas. Lo que él dice en Homo Ludens es que el enfoque de las culturas humanas se ha visto a través del trabajo del hombre o de las ideas del hombre, pero no del juego del hombre. Y dice, este elemento es fundamental para la constitución de las culturas. Es la manera en que el hombre, a través del juego y a través de lo creativo, ¿no?, empieza a inventar cosas que no estaban antes, ¿no? No se trata de, dentro del trabajo, por ejemplo, del pensamiento, hay como este motor lúdico que hace que el hombre encuentre cosas que no estaban, ¿no?, inéditas, a partir de este juego, de esta manipulación relativamente libre, dependiendo de las culturas, de los elementos, ¿no? Entonces dice, bueno, si vamos a estudiar las culturas, vamos a ver al Homo faber, al Homo sapiens y al Homo ludens. Digamos, esta es una perspectiva muy general, ¿no?, de rescatar la importancia de la actitud de juego, ¿no?, en la constitución de la cultura. Vaya, el juego no es no hacer nada, ¿no? El juego es importante y es lo que permite construir otras cosas que no estaban, imaginar, manipular, recombinar, en fin, ¿no? Entonces, luego Roger Quejoa es un francés que propone, entre otras cosas, es una clasificación de los juegos, también desde este punto de vista cultural, y propone que a partir de esta clasificación de los juegos es posible ver definir como estilos en la cultura, depende de cómo juegan, ¿no? Entonces lo que él dice, digamos, tiene dos marcos de clasificación. Primero dice, bueno, pensemos en que el juego a lo largo de la historia de la humanidad empieza de una actitud espontánea, lúdica, libre, a ir recibiendo como codificaciones y como reglamentaciones, ¿no? Entonces, él hace la distancia, bueno, piensa que en la cultura se ha recorrido, no de manera homogénea, ¿no?, pero digamos, se hace el recorrido entre lo que sería la paidia, este juego libre, espontáneo, y el ludus, que es el juego reglamentado, ¿no?, organizado. Pero también distingue como tipos de juego, o sea, por su objetivo. Entonces dice, bueno, podemos decir juego es decir muchas cosas, ¿no? Puedes generar un juego de competencia, ¿no?,
Como en el caso de las Olimpiadas, son formas de juego, estrategias de juego que tienen que ver con el que gana es el que, ¿no? Y entonces la gente que participa en esos juegos se tiene que preparar, ¿no? Los juegos de azar, ¿no? En donde realmente la preparación no es tan importante, la preparación previa no es tan importante como, por una parte, la interacción in situ, ¿no? Ustedes saben estos jugadores de póker que blofean, ¿no? Pero también depende de otra cosa, ¿no? Que ellos no pueden controlar, que es el azar, ¿no? Los juegos de vértigo, la montaña rusa, los caballitos, o sea, ¿cuál es el chiste de pues, sentir vértigo, no? Ese es el chiste, y hay juegos así en todas las culturas, ¿no? Y los juegos de imitación, que según Quechua es justamente el antecedente o el principio que rige también las artes escénicas, ¿no? Por ejemplo, imitar, ser, volverse el león, que es algo que los niños hacen. Si se fijan, los niños hacen bueno, con los niños se puede trabajar en este sentido, en estos 4 sentidos, ¿no? Esto no quiere decir que un solo juego sea solo de competencia. Son categorías que sirven para ver cómo funcionan los juegos, ¿no? Y en algunos de ellos están confluyendo ahí varios objetivos, ¿no? Entonces, bueno, son como dos ejes de reflexión sobre los juegos que hacen estos 2 autores, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Yo creo que podemos mirar a partir de estas categorías los hechos concretos que nosotros realizamos, podemos empezar a reconocer, a veces jugamos con los niños o jugamos con los mismos adultos y no reconocemos, porque no lo necesitamos, cuál es el objetivo del juego. Pero explicitarlo, entenderlo, reconocerlo, nos permite construir otros juegos también, ¿no? Esa sería la ventaja, ¿no? Y ver justamente hacia dónde encaminar el trabajo grupal en cierto grupo, dependiendo de los objetivos, ¿no? Bueno, cuando los objetivos son estos, los juegos proceden de esta manera, ¿no? Y entonces tú ya diseñas una estrategia pertinente para ciertos objetivos a partir de cierta situación concreta, ¿no? Lo que sí reconocen muchos teóricos del juego es que hay ciertas características que definen un juego, que lo hacen diferente de comer, lavarse los dientes, o sea, de estas actividades cotidianas. Hay ciertas componentes que son distinguibles en muchísimos juegos, ¿no? Que el espacio y el tiempo están delimitados, no es la vida cotidiana, ¿no? El juego no es la vida cotidiana, es algo distinto, se le reserva un espacio especial, separado de la vida para funcionar como seres humanos, ¿no? Tiene ciertas metas u objetivos, ¿no? Tiene ciertas reglas, generalmente implícitas, ¿no? Tiene herramientas y componentes y tiene un reto o desafío. Y eso es lo que tiende a hacer cada juego. Te mete en una ficción, en donde te tienes que creer esas reglas porque si no, no juegas, ¿no? Y todos los juegos son en esta medida, pues, arbitrarios, ¿no? Porque finalmente no hay una razón de ser, no hay un principio de realidad que rija las reglamentaciones, ¿no? Entonces, y bueno, viene esta cuestión de la interactividad, que es justamente cada juego propone su ficción, cada juego propone su sistema, y el jugador interactúa, tiene como un cierto margen de decisión o elección. Hay juegos que son más cerrados, hay juegos que son más abiertos, en fin, pero hay un sistema y un usuario que interactúa ahí, ¿no? Y que toma decisiones. También esto es importante. Y decisiones sobre la base de una ficción. Y en este sentido hay siempre esta relación interactiva del jugador con el sistema. Y esto aplica para el juego de Lobo y para el juego de Zelda, ¿no? En el DS3, por ejemplo. Bueno, entonces ahora pasemos a lo que nos interesa, ¿no? Que es el juego en la infancia. Entonces, bueno, digamos que todas quienes reflexionan sobre la utilidad o la función que tiene el juego en relación con los niños, relacionan el juego con la maduración, ¿no? Algo hay ahí, ¿no? Digamos, un objetivo del juego en los niños, ¿no?
para los niños o desde los niños tiene que ver con esta cuestión de maduración. Digamos, dicho de una manera un poco silvestre, ¿no? Los niños que juegan, ¿no? La apuesta es que maduren o no maduren, ¿no? El niño que madura es el que gana en este juego, en estas reglas del juego infantil, y el que no madura, pues es el que no ganó. Pues el juego en la infancia, la función del juego en la infancia tendría que ver con esto, ¿no? Con la apuesta que el niño madure, ¿no? Entonces, obviamente hay aquí un componente muy diferente, digamos, al juego de cartas, al juego de azar o al juego. Aquí en el juego infantil está implicada seriamente la motricidad de los niños. Lo que sucede con la motricidad es que es la manera en que el niño se construye, se expresa y reconoce el mundo, ¿no? Es este fondo tónico lo primero que pone en contacto al niño con el mundo, ¿no? Las energías musculares sobre su musculatura, ¿no? El fondo tónico, ¿no? Que le llaman los psicomotricistas, el fondo tónico de las personas, ¿no? Entonces, se distingue lo que sería la motricidad instrumental, que es la que le permite al niño, bueno, caminar, posteriormente escribir, agarrar los cubiertos, no caerse, dirigirse hacia un lado, es decir, todas estas cuestiones del sistema nervioso, el sistema del aparato muscular, esquelético, esta coordinación. Y esto, por ejemplo, la motricidad instrumental es objeto de estudio y de trabajo por parte de las corrientes instrumentales de la motricidad, de la psicomotricidad, ¿no? Lo que le llaman la psicomotricidad clásica, que se mueve por parámetros, ¿no? A ver, a esta edad el niño tiene que saber hacer tales y cuales cosas y debe tener ciertas competencias y ciertas capacidades. Si el niño a cierta edad no funciona de esta manera, algo está mal y hay que reeducarlo para que alcance esos parámetros, ¿no? Y lo que toman en cuenta otras corrientes como la de Couturier, por ejemplo, la práctica psicomotriz Couturier, es la motricidad relacional. Básicamente esta motricidad está completamente inundada de afectos, ¿no? Es decir, si el niño no camina, si el niño no habla, si el niño no coordina, tiene que ver básicamente con una cuestión relacional, no con algún problema. Puede haberlo, por supuesto, es una conjunción de factores, lo sabemos, pero digamos también es atribuible a que el niño tiene problemas de relación, ¿no? Con los objetos, con el exterior, con los demás, con la madre, con el padre. Yo no me creo que sean factores únicamente internos al organismo, sino obviamente los niños están insertos en un medio afectivo, en un medio social, y es el medio lo que les exige o no les exige desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y bueno, la idea es que cada acción motriz, leo aquí, cada acción motriz tiene un sentido, informa sobre cómo el niño vive su entorno material y relacional y su capacidad para planear una acción y realizarla. Es decir, si el juego expresa, ¿no?, lo que es el niño, pero también lo construye, ¿no? Piensen, digamos, en el niño pequeñito, ¿no? En el bebé que está en la cama, en su cuna, ¿no? Los primeros movimientos tienden a ser sobre el eje de su cuerpo, ¿no? Posteriormente, bueno, empieza a haber estímulos, la mamá le enseña un muñequito o le extiende los brazos y el niño va directamente al objetivo, ¿no? Es, digamos, unidireccional su atención con el mundo exterior, pero llega un momento en que el niño tiene una capacidad de acción suprema, ¿no? Donde se puede dirigir hacia allá y luego corre para allá, va y platica con alguien, va y juega con la pelota, y es lo que dice Bernard Couturier, les da una imagen de sí mismos, ¿no? Una imagen de sí mismos, de ser capaces de construir, planear, realizar, destruir, volver a construir. Digo, estamos hablando de condiciones óptimas de maduración, ¿no? Normales, digamos. Entonces, digamos, el juego no solamente es, digamos, es un desarrollo del cuerpo, de la corporeidad, ¿no? O es una expresión de lo que el niño trae, sino es una manera en que el niño se va produciendo a sí mismo, ¿no? Es el acto poder, ¿no? El acto que me permite
ser lo que soy y convertirme en lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, se dan cuenta que es como muy importante en esta etapa, ¿no? De lo que yo les quiero comentar es sobre el trabajo concreto de la práctica psicomotriz a Couturier, ¿no? Es un modelo teórico-práctico de intervención para trabajar con los niños a partir del juego. Bernard Couturier y André Lapierre, que son los franceses que digamos, diseñaron este encuadre, ¿no? Proceden de la educación física, ¿no? Ellos eran educadores físicos. Y se empiezan a dar cuenta de que, bueno, generalmente hay una demanda, y ellos lo expresan así en varios libros, hay una demanda por parte de las escuelas de que, bueno, los niños tienen problema de aprendizaje y que finalmente la actividad física debe de servir para optimizar esta parte del aprendizaje, ¿no? Y ellos empiezan a trabajar, digamos, por la vía de la corporeidad, pero se dan cuenta de que básicamente ahí hay un problema de afectividad, ¿no? En este desarrollo, no desarrollo, en esta maduración o no maduración afortunada de los niños, hay una cuestión afectiva, ¿no? Entonces, resulta que los instrumentos de la psicomotricidad instrumental, ¿no?, ya no les son suficientes para entender estos procesos que ocurren con los niños en el contexto escolar. Pero básicamente es una modalidad de intervención, ¿no? Hay que trabajar con el niño, es decir, yo puedo detectar que tiene un déficit, pero yo como psicomotricista no me quedo ahí, sino que tengo algunos procedimientos para yo poder llenar esta distancia entre el niño y el parámetro. Esto es instrumental, digamos, ¿no? Y entonces para ellos también es eso, o sea, se trata de una perspectiva científica, sí, de la infancia, del juego, pero también es el manejo o la aplicación de una tecnicidad, de una manera de trabajar, ¿no?, para modificar situaciones. Entonces, ellos, por ejemplo, se acercan mucho al psicoanálisis, ¿no? Y entonces lo que plantean es, bueno, pues sí, el problema es afectivo con los niños, el aprendizaje, pero yo no puedo sentar a un niño en el diván, ¿no? O sea, ¿qué me puede decir un niño de 3 años si yo lo acuesto en el diván? Ok, pues lo puedo poner a dibujar, pero hay niños muy pequeños que todavía no dibujan o que por lo menos no es su vía privilegiada de comunicación, ¿no? Entonces, digamos que ellos empatan esta práctica interventiva, motriz, con los principios del psicoanálisis, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el psicoanalista con el discurso del paciente? Pues lo descifra, ¿no? Trata de ver la historia que hay detrás del discurso para que se tome conciencia de eso y el paciente pueda trabajar, ¿no? Pero bueno, si no tienes discurso, tienes que hacer lo mismo con el movimiento. O sea, tienes que interpretar, digamos, cada uno de los actos del niño como un reflejo o como una reactualización de la historia afectiva del niño, ¿no? Entonces, digamos que aquí el objetivo es el juego libre, como la Asociación Libre de los Psicoanalistas, el juego libre tendría que ver con eso, con que el niño se exponga, salga de sí y manifieste lo que es, ¿no? Y en este sentido, el encuadre de la práctica psicomotriz es muy abierto. El niño puede hacer casi lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un tipo de juego libre, se dan cuenta, ¿no? Hay otros tipos para otros objetivos. Si el objetivo aquí es la maduración, ¿no?, y yo como interventor, ¿no?, de esta salud, tengo que saber de qué manera puedo ayudar al niño a alcanzar cierto nivel de maduración. Aquí ya no estamos hablando de parámetros, ¿no? Tengo que saber cómo trabajar con lo que el niño expresa a través del juego y del movimiento. Bueno, podemos decir que esta práctica psicomotriz, bueno, viene de esta propuesta de Bernard Couturier y André Lapierre, y se da en 2 niveles, ¿no? Digamos, ellos consideran la etapa psicomotriz de los niños de los 0 a los 7, 8 años. La etapa psicomotriz quiere decir la vía privilegiada para expresarse, para construirse, es el movimiento corporal, ¿no? Las sensaciones, no inicialmente la palabra, ¿no? La palabra viene después.
Cuando no se adquiere la palabra o el pensamiento lógico operatorio, no se puede, cuando los niños tienen problemas de aprendizaje, algo hubo atrás en el cuerpo que impidió ese pasaje afortunado de lo que ellos le llaman de la acción a la representación, ¿no? Digamos que un índice de madurez, yo creo que en niños y adultos, es que tus palabras reflejen lo que tú experimentaste. Es decir, no hay este empleo del lenguaje, del pensamiento, para que tú digas lo que te sucede, ¿no? Digamos que este es un índice, vuelvo a decir, incluso en los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando vas a una terapia? Bueno, pues que puedes finalmente decir qué es lo que te está pasando. Cuando no lo puedes decir, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, imagínense que hay mecanismos en los niños que se construyen a nivel bueno, cuando están muy pequeños, ¿no? Entonces, hay finalmente, tu aparato psíquico se construye con estas rupturas, y lo que trata la práctica psicomotriz es de que haya un paso afortunado de esta percepción del mundo a través del cuerpo hasta la adquisición de la palabra, ¿no? Que haya como una continuidad, que no haya rupturas ahí, ¿no? Entre la sensación y el pensamiento, entre la acción y la representación, ¿no? Digamos que este es si pudiera tener una regla de juego o un objetivo como un juego, la práctica psicomotriz Couturier sería esta precisamente, ¿no? Que uno pueda pasar de la acción a la representación y que los niños construyan su aparato psíquico a partir de ahí. Bueno, esto se construye en estos primeros años, ¿no? Y a partir del movimiento y a partir de las sensaciones. Digamos, hay un cierto nivel en el que los niños, digamos, pueden considerarse dentro de un parámetro de normalidad, pueden insertarse en dinámicas colectivas, como es el espacio escolar. Ya hay momentos en que el niño ya no puede ser, ya no se adapta o ya no puede ser, ¿qué podríamos decir? Tratado, ¿no? A la par de los otros compañeros, ¿no? Entonces, digamos que hay dos modalidades en la práctica psicomotriz, una que es la educativa, que es la que idealmente se tendría que dar en todas las guarderías, en todos los preescolares, ¿no? O sea, que estuviera ahí, que tuvieran 1 o 2 horas semanales todos los niños, ¿no? De este espacio de juego libre. Y otra es la terapéutica, que es cuando ya hay algún tipo de problemática más compleja, y entonces ya hace una de dos, o se hace a nivel individual o se hace en pequeños grupos. Ustedes saben esta diferencia que hace Edgar Morin de lo programático y lo estratégico, ¿no? El programa está más asociado como a procesos de aprendizaje, o sea, tú tienes ciertos contenidos, ¿no? Que transmitir, pero aquí se trata de procesos de maduración, o sea, no hay manera de medirlos de manera homogénea. Cada sujeto, cada pequeño tiene un ritmo, una problemática y ciertos puntos de partida diferentes, y son procesos que ocurren a largo plazo, ¿no? No son procesos de aprendizaje, son procesos experienciales, ¿no? En donde lo que está en juego es vivir de otra manera la vida, ¿no? No son de ninguna manera contenidos. Y la formación del adulto se da en 3 niveles, digamos, tienen la parte clínica, la teórica y la personal, ¿no? Tú te vas a formar como practicante psicomotriz, entonces tienes que chutarte ciertos textos importantes, tienes que hacer un trabajo de observación y de intervención clínico constantemente, ¿no? Y de manera ideal, y tienes que trabajar de manera personal, porque aunque no es una terapia, de ninguna manera se te recomienda ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Consigue un apoyo terapéutico como manera de trabajar en términos personales. Estás trabajando con emociones, estás trabajando con cuestiones muy delicadas, que son los psiquismos infantiles, ¿no? Los cuerpos de los niños, entonces revisa qué pasa contigo, ¿no? Y de hecho, cuando te estás formando, haces una suerte de práctica psicomotriz para adultos como parte del proceso personal. Te ponen, digamos, en lugar de ir a tus pesas, ¿no? Te ponen cuerdas, te ponen pelotas, te ponen zonas de caída, ¿no? Entonces, digamos que tú adaptas tu cuerpo a otras situaciones distintas que solamente vivirías, por ejemplo, en el campo, por decirlo así, ¿no? Ahora, la cosa es saber exactamente cómo repercutió
¿Y qué es lo que te hace falta? Porque puede tener muchísimas consecuencias. Como adulto el trabajo corporal sigue siendo muy valioso, ¿no? O sea, digamos, hay muchos trabajos corporales con los que tú puedes compensar algo, ¿no? El caso es detectar la necesidad y saber en dónde se produjo el déficit, digamos, ¿no? Entonces, sí, todo es compensable. Estamos constantemente en construcción y así como el niño se construye a través del juego corporal, tú como adulto también te sigues construyendo, ¿no? No eres el mismo si tomas 2 años de algún tipo de entrenamiento corporal, cambias. O sea, ¿por qué haces otra cosa? Es el mismo principio. Uno se está construyendo en la toma de decisiones y en la acción, pues que te involucra todo, cuerpo, ¿no? Mente, en fin. Y de alguna manera siempre el trabajo personal en la práctica psicomotriz, bueno, tiene que ver con el hecho de que todo el tiempo te vas a estar reflejando en las dinámicas grupales, todo el tiempo te van a estar hablando de ti y tienes que aprender a reconocer eso, ¿no? El plus que tiene la práctica psicomotriz es de que aparte de que los niños sí desarrollan, crecen mucho, se vuelven muy autónomos, se divierten como locos, y entonces es así como una obligación del papá, ¿no? ¿Por qué no me llevaste a mi sesión de juego, no? Pero ese es el que funciona, el placer, ¿no? El placer de jugar, el placer de pensar, el placer de comunicar, ¿no? Que en todo caso la práctica psicomotriz tendría que apoyar, digamos, el hecho de que el niño pueda encontrar placer en hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Esa es la apuesta. Son como la escala de la maduración del niño, ¿no? El niño empieza jugando, tiene que encontrar placer jugando y después empieza a pensar como derivado de eso y tiene que ser algo placentero el pensamiento y luego empieza a comunicar y tiene que ser algo placentero la comunicación, ¿no? No debe de causar angustia nada, pues, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, si revisamos incluso las historias personales y más aún ustedes que están viendo niños todo el tiempo, hay niños que no hablan, hay niños que, aunque hablen mucho, no comunican, ¿no? Que es diferente, ¿no? Hay niños que no encuentran placer ni en las matemáticas ni en la lectura, ¿no? O sea, que es una cosa verdaderamente que les repele, ¿no? Y hay niños a los que no les gusta jugar, increíblemente, ¿no? No les gusta jugar, les da miedo relacionarse, les da miedo la pelota, les da miedo el perro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay digamos, problemas. Y bueno, es esto, el marco de la práctica psicomotriz a Couturier, sea educativo y preventivo o terapéutico, se basa en la comprensión de la expresividad motriz de los niños y niñas y en la necesidad de ofrecer una dinámica de bienestar que facilite y acompañe la maduración psicológica de la infancia, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que asociar el objetivo, que es la maduración psicológica y conseguir el placer en pensar, moverse, jugar y comunicar, con el encuadre que están proponiendo, ¿no? Porque ustedes saben que los trabajos a partir del juego pueden tener muchos objetivos. Un objetivo de jugar, ¿no? Del juego teatral, por ejemplo, es realizar una pequeña representación, ¿sí? El objetivo es otro, ¿no? Y entonces no necesariamente funcionaría este encuadre. Lo que sí nos da este encuadre es como muchos elementos para tomar en cuenta cuando nosotros queremos hacer una propuesta particular según otros objetivos. Justamente están adquiriendo elementos para detectar cosas, ¿no? El juego es un laboratorio, el juego de los niños es un laboratorio, ¿no? Pero digamos, aparte del juego, tú puedes estar observando 1000 cosas en los niños que te están hablando de qué le está pasando adentro, ¿no? Y sí, como adultos, pues están a nuestro cargo y tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos que el primer punto a retomar, digamos, de este trabajo es poder leer, ¿no? Que tampoco son lecturas absolutas, uno siempre está en juego a leer la expresividad corporal de un niño, por eso es que también te tienes que pensar tú mismo. Pero digamos, si partimos de la idea de que todo lo que hace el niño, la acción corporal, expresa la manera en que él se vive, en el que él vive el mundo y la manera en que se construye, bueno, leerlo y poder apoyar, pues, es así como, ¿no? Como muy afortunado, como tener una esperanza, pues, ¿no? Poderles dar una esperanza a ellos que están bajo nuestro cuidado, porque finalmente así es, así está la estructura de las cosas,
la estructura parental, la estructura escolar, ¿no? Nosotros somos los que estamos respondiendo por ellos. ¿Qué es lo que solemos leer en los grupos, en los niños, ¿no? Bueno, se puede leer otra cosa también, más en fino, ¿no? Si el niño se deja tocar, si el niño no te mira, si el niño no habla con sus compañeros, si el niño se está moviendo todo el tiempo así, ¿no? Y no lo paras, y no lo paras, y no lo paras, y no lo paras, todo eso está hablando de cosas. Y los que ejercemos sobre ellos esta violencia de la interpretación que dice esta psicoanalista Piera Castoriadis, ¿no? Es una violencia, ¿no? Todo proceso de aculturación es una violencia, porque no le estás preguntando si quiere, ¿no? Le estás diciendo, mira, el cubierto se agarra así y te tienes que sentar en una silla con estas características. No hay más, ¿no? Entonces estamos en posición de poder, y si estamos en posición de poder, pues qué mejor que usarlo para poder conseguir un desarrollo afortunado. Y la cuestión también es tener algún elemento para poder intervenir. Esos son como dos planos, ¿no? Tú puedes decir, híjole, pues pobre niño, se ve que tiene una situación familiar, pues qué mal, ¿no? Bueno, pero si tú le dices o haces o a lo mejor le ayudas, ¿no? Entonces, digamos, algunos elementos tanto de análisis como de intervención que tiene la práctica psicomotriz son como muy útiles para aplicar en otros ámbitos, ¿no? Salvo que tengas una formación, tengas el material y tengas el encuadre adecuado, puedes tú llevar a cabo práctica psicomotriz, ¿no? A couturier. Pero como maestro, en tu salón de clases, dando clases de matemáticas o de lenguaje o de biología o de qué sé yo, puedes hacer intervenir algunos elementos para apoyar esa maduración, ¿no? Arnulfo Vázquez, precisamente, que es el formador aquí en México de la práctica psicomotriz, habla de cómo los maestros en contexto escolar pueden potenciar, digamos, estos elementos. Bueno, entonces volvemos al asunto del juego, ¿no? ¿Cómo se da el juego libre aquí? ¿Cuál es el encuadre, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego, digamos, del juego libre de la práctica psicomotriz? Entonces, bueno, esta actividad se da una vez a la semana, ¿no? Idealmente tendrían que ser 2, pero como lo platicábamos en las primeras sesiones que tuvimos, bueno, como toda actividad que se desligue de lo cotidiano, idealmente, ¿no? No es una obligación, pero sí idealmente tiene que tener un ritual de paso, ¿no? De cambiar como de cables, digamos, de canal, ¿no? Y de regresarte a la realidad sin problemas, pues, ¿no? De abrir y de cerrar. Entonces, bueno, aquí el ritual de entrada es un ritual en donde los niños se les explican las reglas del juego, ¿no? Aquí se viene a jugar, así, de amplio, se viene a jugar, no se puede lastimar a nadie, ¿no? Y pues a jugar, ¿no? Alguna conversación, cómo les fue en la semana, pero básicamente se expone de qué se trata el asunto, ¿no? Ellos lo saben a qué van, pues, ¿no? Y viene, digamos, el espacio se divide en dos, la sesión se divide como en dos tipos de experiencia. Una que le llaman el espacio de juego, que es donde hay un material neutro, cojines, cuerdas, tinajas de plástico, pelotas, cubetitas, en fin, ¿no? Telas. Es material muy neutro que puede servir como cualquier cosa, ¿no? Y digamos que depende de la edad, ¿no? Pero básicamente se promueve un juego sensoriomotor. ¿Qué es esto de juego sensoriomotor? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la actividad física más pura, ¿no? Caer, correr, empujar, en fin, ¿no? Todo este tipo de actividades que los niños suelen disfrutar muchísimo, digamos, eso es lo que se promueve, ¿no? Y entonces es muy clásico, que se ve muy bien en el video, luego ya que lo vean, ¿no? Que los practicantes colocamos los cojines, son cubos de hula espuma, ¿no? Forrados de colores, se apilan y entonces la invitación es a derribar el muro, ¿no? Entonces, bueno, es como algo muy gozoso para ellos porque empiezan con esta cuestión del empuje. La caída, por ejemplo, se protege, digamos, el espacio con cojines, con colchones muy, muy grandes y con, digamos, plataformas de salto, ¿no? Entonces, es un ambiente muy protegido. De repente los papás decían, oye, pero pues es que mi hijo quiere saltar en la sala, oye, y dice que aquí sí lo dejan.
Entonces, pues es muy claro, aquí se puede, allá no. Puedes saltar aquí, porque aquí está protegido, y en la sala de la casa no se puede, ¿no? Entonces, la idea es provocar lo que en práctica psicomotriz se llama rupturas tónicas. Tú tienes un tono muscular de base, ¿no? Cuando tú caes, lo disuelves. Si estás muy relajado, igual te causa un impacto. Y si estás muy tenso, también te causa un impacto. Entonces, digamos que estas rupturas tónicas, y digamos un poco con la idea esta de Laban, cada propuesta corporal te genera cierto estado de alma. Cuando tú caes, ¿no? Cuando te abandonas, cuando sientes, ahora sí que la contundencia del exterior a través del golpe de caída, ¿no? Se te empiezan a movilizar cosas internas muy profundas, ¿no? Y entonces el juego se vuelve, lo que viene, se vuelve como muy, como muy expresivo, ¿no? Rompes corazas tónicas, pues, ¿no? Entonces, esta es la parte del juego sensoriomotor, ¿no? Y la misma sesión y la misma edad de los niños lo van desarrollando, lo que sería el juego simbólico, ¿no? Es decir, tú ya le asignas ciertos significados a los cojines, y haces una casita, juegas al lobo, la cuerda es para jalar a tu perro, ¿no? Y hay un niño que es el perro y hay otro niño que lo jala, no sé, ¿no? Entonces, empieza a haber es una proyección, es como el equivalente de la asociación libre, ¿no? Pero ahí el niño se manifiesta, ¿no? Aquí. La siguiente parte de la sesión es el espacio del cuento. Esta puede o no puede haberla. La otra parte fuerte es la etapa de la fase de representación, ¿no? Entonces resulta que tú estás haciendo cotidianamente, estás reproduciendo cotidianamente el itinerario de maduración que los niños tendrían que tener, de la acción a la representación, ¿no? Entonces, todas las sesiones estás transitando, empiezas de lo más físico, de lo más sensorial, empiezas a ir a lo simbólico y terminas con una construcción o terminas con un dibujo, ¿no? Muchas veces los niños dibujan lo que jugaron. Es decir, ahí se hizo un tránsito como muy afortunado, ¿no? De usar la imagen, de usar las piezas para hablar o para volver a vivir lo que ellos ya vivieron en el juego, ¿no? Es muy interesante. Eso es algo que los adultos no dicen qué hacer, qué dibujar, nada. Lo que sí están súper obligados a realizar es que aquellos pasen de jugar a representar. Y este es un parámetro, es un límite que muchos niños no aceptan. Tú dices, aquí hay un problema, es aparte un laboratorio, ¿no? Hay niños que están así como, pero en el acelere, y bueno, ya es hora, y se les empieza a avisar, bueno, ya es hora de que pasen a dibujar o a construir, ¿no? Entonces el niño empieza como a cerrar el juego. Esta cuestión de la anticipación también es importante, ¿no? Ya hay niños que no pueden dejar de jugar, que siguen corriendo, que siguen jugando, entonces tú empiezas a ver, bueno, aquí ya se manifestó algo, está muy en las emociones, no puede pasar, ¿no? No puede pasar a representar, digamos, no puede metabolizar, digamos, las acciones en representaciones. Y bueno, dependiendo del niño ya diseñas una estrategia de trabajo, ¿no? Pero sí, efectivamente son límites muy, muy claros que tienes que mantener y no hay de otra, ¿no? Eso como no pegar también, ¿no? Son límites como muy, muy sólidos. Bueno, viene ese espacio de representación y luego el ritual de salida, ¿no? O sea, no mandas al niño así en el viaje, pues, ¿no? Lo sacas de manera adecuada, pues, ¿no? Ya nos vemos la siguiente semana y con la idea de regresar otra vez, ¿no? Digamos, esta promoción de lo que viene, del futuro, les ayuda también a representar, ¿no? A generar imágenes en este sentido. Entonces, digamos que este empleo del material neutro tiene que ver con y está influido por esta idea del objeto transicional de Winnicott, ¿no? Pero él tiene tres conceptos, ¿no? Que son el holding, handling y la presencia objetual, ¿no? Entonces, el holding es, digamos, son conceptos que sirven para revivir la historia, ¿no?
la historia de nuestro estar en el mundo a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que la primera función del sujeto maternante, porque igual y no necesariamente es la mamá, ¿no? Es el sostenimiento, ¿no? Este ajuste que tú vas teniendo, ¿no? Que de repente el niño está así, ¿no? Y tú así como, ¿no? Entonces esa comunicación, ¿no? Que estás teniendo está construyendo algo, la manera de ser sostenido, ¿no? Entonces generalmente el cambio de brazos, ustedes lo han visto, ¿no? Está la mamá así ya, no se calla, ¿no? El chamaco, y de repente le cambia el brazo a alguien que está tranquilo y al bebé, ¿no? Tranquilo. Handling, que es también la manipulación, ¿no? El manejo del niño, si lo bañas, si le das de comer, o sea, cómo haces, ¿no? Está a tu merced, ¿no? Es increíble, o sea, es una situación de poder en donde tú haces al niño como tú quieres, ¿no? Y la presencia objetal, que es la que, digamos, todos los objetos que median entre la madre y el bebé son justamente esto, lo que le permite al niño sentir al mundo como algo real, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y todos los objetos, digamos, que se usan en la práctica psicomotriz tienden justamente a reactivar, ¿no? Esta vivencia de la interacción a través de los objetos, ¿no? Por otra parte, también el proceso de maduración en los niños pues establece, estableciendo distancia de la mamá, ¿no? Al principio el niño, bueno, está pegado. Luego, la mamá lo tiene que dejar por momentos, ¿no? Entonces, bueno, el niño lo puede mirar, digamos, a partir de ahí se puede seguir tejiendo la relación a partir de la voz, ¿no? Y a partir finalmente de la representación de la madre que no está, ¿no? El clasiquísimo juego del carretel de Freud, ¿no? En donde el niño extraña a la mamá y la representa, ¿no? Con el que se va la mamá y regresa, y se va y regresa, ¿no? Es un ejemplo muy clásico. El niño empieza a metabolizar sus anhelos en objetos, ¿no? Entonces, si bien el niño no habla, sí manipula objetos, y eso es lo que es posible leer y apoyar, ¿no? Y entender. El objeto transicional es justamente lo que te permite desprenderte del maternaje, digamos, y poder hacer tu vida, ¿no? Y son pequeños objetos, el chuparse el dedo, las cobijitas, todo eso va siendo un objeto que va sustituyendo a la mamá. Depende del caso, pero muchas veces empieza a ser la sustitución. Calma la angustia, perfecto, no pasa nada, ¿no? Y después dejas el dedo y agarras la cobija o agarras, depende del caso, digo, no es y eso es bien claro, o sea, no hay código de comportamientos corporales, ¿no? O sea, no hay, cuando el niño juega a la pelota y la lanza, quiere decir que no. Todo depende del contexto, de la situación del niño, no se puede, insisto, no hay así como, sí, no hay diccionario de actitudes corporales. Sí hay ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, el objeto transicional es aquel, bueno, pero es muy general y no necesariamente significa lo mismo o es transicional en todos los casos, un osito, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, hay que tener una lectura muy minuciosa de, digo, cada niño es un caso y uno no puede sacar ¿qué era ¿no? Bueno, digamos que todo este trabajo con los objetos durante el juego libre tiende a reactualizar esta historia del handling, holding y la relación con los objetos, ¿no? Entonces, bueno, se ven muchísimas cosas, los niños son sumamente productivos, ¿no? En el sentido de que todo el tiempo están manipulando objetos, jugando con ellos y dándoles ciertos significados y relacionándose con los otros o no relacionándose. También el otro viene a ser como motivo, la relación con el otro viene a ser motivo de decodificación. Para poder permitir que el niño haga su santa voluntad, ¿no? Cuando normalmente tú eres el que tienes el control, ¿no? Tienes que tener una posición muy peculiar, es parte de la formación, digamos, ¿no? Tienes que segurizar, o sea, tienes que, en primer lugar, el espacio físico tiene que estar seguro, controlado, digamos, en ese sentido. Y tienes que acompañar las producciones. Entonces ahí sí completamente te desplazas. O sea, tú estás ahí,
básicamente para acompañar al niño en lo que a él se le ocurre. No le dices, o sea, lo único que le dices es, ahora es tiempo de jugar, ahora es tiempo de representar. Y la manera de acompañar es justamente ir como representando con palabras lo que tú ves que le está haciendo. Y a lo mejor te equivocas y el niño te lo va a hacer ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que decías de tu sobrina, ¿no? A veces basta con que tú digas, ¿por qué te enojas? O que le reflejes, estás muy enojada, todas las piezas están en el piso, ¿quién las va a recoger? ¿No? Sí, es un mirarse, ¿no? Vaya, parece algo sin importancia, pero en realidad la niña está en la emoción y en el momento en que oye reflejado en palabras lo que sucedió, empieza a activarse como está este otro nivel de representación, ¿no? Clásico, que el niño se cae y tú, ay, pobrecito, ¿no? Y lo abrazas y, ay, ¿no? Y el niño, ¿no? Entonces, se cayó, ¿qué pasó? ¿Dónde venías, no? Ah, es que venía caminando y entonces la piedra, y ¿no? Se calma. Es que es esta metabolización, este paso a la representación. Entonces, la manera de apoyar el juego es igual, ¿no? Darle palabras a lo que él está haciendo. Siempre estás interpretando, estás apoyando al niño. Puedes decirle muchas cosas y nunca se sabe exactamente cuál es lo correcto hasta que el niño responde. Tú tienes que probar, ¿no? Tienes que interactuar. Entonces, no hay certezas y hay que estar como muy preparados porque lo que tú hagas no necesariamente es lo mejor y lo tienes que reformular, ¿no? Entonces, siempre es clásico de, hijo, sucedió esto, yo hice esto o no hice nada. Pues para la otra, ¿qué vas a hacer, no? Y es un diálogo constante y sentirte pues en ciertos momentos vulnerable porque no tienes certezas, ¿no? Tienes que estar probando y tienes que estar dialogando constantemente con vaya, a cada cosa que tú dices, él qué hace, ¿no? Y te das cuenta si funciona o no, si estableces un diálogo o no. Entonces es una actitud de escucha muy, muy delicada con los niños, ¿no? Tienes que estar muy, muy pendiente, ¿no? Y bueno, dos conceptos que se manejan mucho en la práctica psicomotriz es esto de envoltura maternante, que es justamente tú apruebas, más bien no juzgas nada, ¿no? No juzgas nada, lo aceptas de entrada porque a él se le ocurrió, ¿no? Excepto pegar, ¿no? Que ahí vendría la autoridad estructurante, ¿no? O sea, tú aceptas todo lo que el niño propone y le pones palabra, colaboras, incluso el niño te puede decir, oye, tú eres el lobo, ¿no? Va, ¿no? Yo soy el lobo, ¿no? Ya ves si el niño está dando órdenes todo el tiempo, entonces tú ya ves y le dices, bueno, tú pones uno, yo pongo otro y le negocias ahí, ¿no? Tú no le vas a enseñar nada, simplemente vas a ayudar a que él pase eso que tiene en mente, que lo pase a otros niveles, ya sea a una construcción más elaborada o a un dibujo, a una palabra, no sé, a un discurso, qué sé yo, ¿no? Entonces, básicamente, tienes esta función de envolver y de decir todo lo que tú propongas, va, ¿no? Y tienes la autoridad, también el papel de autoridad estructurante, porque en el momento de que el niño, digamos, no respeta las poquitas reglas que hay, tú dices, no, imposible, no. No, pues es que ya le pegó, es que no, ¿sabes qué? Aquí no. Y es incluso una actitud corporal como muy diferente, ¿no? La que uno tiene que tener para que no sucedan ciertas cosas. Hay límites muy laxos, pero hasta ahí, ¿no? Y todo lo demás es sumamente de un acogimiento. Entonces, digamos, este tipo de actitudes son las que van permitiendo que fluya el juego espontáneo en este sentido. Y pensemos qué tipo de actitud podemos utilizar, digamos, o podemos potenciar de esta propuesta para que funcione con otros objetivos. Esto es un paradigma a tomar en cuenta según nuestras propias necesidades. Vuelvo a insistir, sesión de práctica psicomotriz tal cual, pues solamente cuando tienes la formación, el espacio, las condiciones, pero finalmente yo creo que hay muchos elementos que se pueden rescatar, ¿no? Y bueno, finalmente como de entender, digamos, si hablamos de juego libre, de darle toda la profundidad a lo que es libre, ¿no? O sea, cuando el juego es libre, está tocando niveles de
experiencia, arcaicos, profundísimos, ¿no? Y bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero en rigor, bueno, es como que la única manera en que los niños se expresan, ¿no? Entonces, lo que tiene la práctica psicomotriz y lo que puede tener, lo que pueden tener muchas modalidades de juego libre es esa posibilidad de dejar que salga. Le decía Bernard Couturier, ojalá todos los niños fueran hiperactivos, en el sentido de que él distingue la hipermotricidad de la hiperactividad. O sea, hiperactividad, según Couturier, es un niño que actúa constantemente con el medio, que produce, que construye, que no. Ese es hiperactivo, pues, ¿no? Hipermotriz es un niño que se mueve mucho, pero que está angustiado, finalmente, ¿no? Entonces dice, bueno, el niño hiperactivo es un niño que está viviendo, pero al full, pero no está angustiado, está produciendo y está interactuando con el mundo. El niño hipermotriz o hipermotor es un niño angustiado, que se mueve para controlar la angustia. Incluso aquí se promueve, ¿no? O sea, se promueve cuando te encuentras así con niños que están súper acelerados, ¿no? Agarras unas torres, ¿no? Y órale, a ver quién la tira, ¿no? Y retas, ¿no? Y los niños, pero fascinados, ¿no? Digamos, cuando hay esa necesidad en los niños de sacar esa pulsión motriz, que le llaman, que es una pulsión, biológica, ¿no? O sea, de muchos organismos vivos, ¿no? Un movimiento para autoconstruirse, ¿no? Y digamos, si tú acoges eso también y si tú lo encuadras, ¿no? Entonces es bien interesante que sale. En muchos casos la hipermotricidad se detecta dependiendo de la tolerancia de la maestra, ¿no? O este niño ya me tiene harta, ¿no? Es hipermotriz, ¿no? O hipermotor, ¿no? Entonces es bien riesgoso porque finalmente es una necesidad del niño de tener que moverse, ¿no? Y una culpabilización de ese movimiento, dices, uy, ¿no? Incluso, bueno, cuando tú eres mamá, ¿no? Idealmente tendrías que tener una actitud de escucha constante, ¿no? Una actitud de escucha constante todo el tiempo. Ahora, pues uno es humano, ¿no? Y entonces tú ves que es muy diferente ir 1 hora a trabajar, ¿no? Que estar todo el tiempo con esa actitud cuando ya te tiene harto el chamaco, porque, ¿no? O sea, hay un montón de actividades y además es un trabajo fuerte, afectivamente es fuerte. Y si tú la contrarrestas, ¿no? Es una forma de diálogo que también es bien importante para esos niños, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, uno lo ve como mamá, ¿no? Digo, hay un hijo mío que es muy tranquilo y hay otro que es así como, ¿no? Y entonces, evidentemente, él pone una piedra, yo pongo la otra, yo pongo la otra, ¿no? Y entonces, llega un momento en que el otro dice, ay, ¿saben qué? Ya no los aguanto, ¿no? Pero cuando tú respondes de otra manera, no respondes a la provocación, ¿no? Y eso también es muy recurrente en los pequeños, ¿no? O sea, mucha provocación normal, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llego? ¿No? Entonces, en el momento en que tú te plantas, ¿no? De aquí no pasas, y puedes plantarte con un tono muscular y con una actitud de no responder a la provocación, ¿no? Es una manera de contenerlo. Y muchas veces eso están buscando muchos niños, ¿no? No hay tiene que ver con el sostenimiento, ¿no? Cárgame, ¿no? O sea, sosténme, segurízame, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegas, ¿no? También el niño tiene que aprender a vivir en el principio de realidad, ¿no? Como todo juego es una ficción, ¿no? Aquí lo puedes hacer, allá afuera no. Pero, sin embargo, estas sensaciones que tú produces aquí, obviamente tienen su traslado afuera. Esto que decía Julia, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú puedes ver esto en la práctica psicomotriz como un laboratorio clínico, ¿no? De ver cómo los niños, ¿no? Cómo los niños juegan, cómo los niños manifiestan. Tú puedes hacer un trabajo de decodificación muy interesante de las historias, ¿no? Pero la verdad es que para el niño la posibilidad de proyectar, planear y poder hacer en un mundo que le impone muchas cosas es les produce una sensación de seguridad y de autonomía que no tienes idea, ¿no? Porque realmente el niño puede, yo quiero hacer una casa, o sea, es ver como sus sueños hechos realidad y el adulto está ahí para eso, ¿no?
Entonces, la posibilidad de que el niño tenga este poder sobre la realidad, por lo menos en ese momento, les da una seguridad, ¿no? Para decidir, para elegir, para relacionarse, ¿no? Entonces, digamos que es una situación que ojalá pudiera estar todo el tiempo, ¿no? Eso sería lo ideal, pero bueno, para las condiciones escolares de las escuelas, digamos, de los mismos practicantes psicomotrices, bueno, pues ahora sí que hay que asignarle un encuadre, ¿no? Pero bueno, lo vuelvo a decir, tampoco hay recetas, ¿no? Pero digamos que la respuesta tiene que ver también con nuestro propio tono muscular, ¿no? La propia actitud. Entonces, porque igual le puedes estar diciendo, no, no me pasa nada, no, ya estás aquí, ¿no? O sea, no, uno tiene que ser coherente, digamos, ¿no? En donde se involucra esta lectura de las propias reacciones, ¿no? O sea, ¿por qué tiendo a responder de cierta manera? ¿O por qué me afecta de esta manera que el niño haga un berrinche, ¿no? Veamos también qué tanto nos afecta, ¿no? Porque en ese momento, si no lo reconocemos, sí podemos tener una actitud de contestar, ¿no? Que a mí me pasa muy seguido, ¿no? O sea, que yo me engancho con el chamaco, ¿no? Entonces digo, no, a ver, espérate, ¿no? O sea, entonces, y también por eso no se puede diario la práctica psicomotriz, porque justamente es muy difícil mantener una actitud cool, ¿no? En todo momento, ¿no? Pero en efecto, o sea, digamos que la actitud de escucha y ver qué es conveniente hacer en cada caso requiere de un trabajo personal, que no te estés enganchando, que no estés respondiendo de una manera muy visceral o muy fría, o, ¿no? Es complicado, ¿no? Y yo creo que sí todo depende de esta lectura que hagas de la situación y de cómo te posicionas ante ella, pues, ¿no? O sea, de que tienes que saber, que leerte a ti mismo, qué respuesta estás dando a cada mensaje que te envían, ¿no? Es bien importante. Y es cansado, ¿no? Estar en esta revisión, ¿no? Y en esta alerta. Pues yo les doy las gracias por haber estado juntos otra vez. Y bueno, pues.